término socialista e inicialmente el término comunista lo podríamos ubicar por allá por el surgimiento del manifiesto de los comunes, ¿verdad? Y de ahí en adelante empiezan a surgir toda una serie de ideas que genéricamente se llamaron socialistas, ¿verdad? El manifiesto comunista se inscribe no en los primeritos, pero sí en esa primera etapa de la lucha por el socialismo, como expresión de un programa de lucha. No fue un escrito para la intelectualidad, no fue que Marx y Engels se aislaron en sus estudios como investigadores y produjeron un tratado que llamaron el Manifiesto Comunista, sino fue una decisión de la Organización Internacional del Trabajo en Formación. Ya en ese momento empezaban, el capitalismo había tenido la virtud, en aquel momento, su labor de ascenso o de surgimiento en la historia de la humanidad, de empezar a ligar los pueblos en tanto creaba una clase que trabajaba bajo unas condiciones muy similares en las distintas regiones de donde se estaba instalando el capitalismo. Y tempranamente surgió la necesidad de que el socialismo fuera una expresión más allá de las fronteras nacionales. Entonces, cuando se empiezan a reunir obreros y obreras de distintos países de Europa, era, si mal no recuerdo, la segunda reunión de la Asociación Internacional de Trabajadores, ya existía una especie de comité central de esa Asociación de Trabajadores. Se le encarga a Marx y a Engels que redacten el programa político de los trabajadores. Es interesante porque desde el mismo momento que nace el manifiesto, que con el tiempo se convierte en el libro, en el folleto, en el escrito más difundido de todo el pensamiento socialista de todos los tiempos, ¿verdad? En el momento que nace en medio de una polémica con las corrientes anarquistas que también estaban surgiendo y de polémica con distintos tipos de socialismo, muchos de ellos nacidos con una muy buena intención, nacidos de mentes de gente bondadosa, pero que no se planteaba el problema desde una perspectiva, digamos, de la necesidad de hegemonía de una clase social para poder superar las diferencias sociales. Entonces, el manifiesto entonces nace como un encargo de la Internacional, pero a la vez como una ruptura. Es el primer momento de gran confrontación teórica entre lo que podríamos asimilar entre el pensamiento radicalmente revolucionario y el pensamiento reformista. Bien, y la Internacional le da esta tarea a Mariella e inmediatamente empezó a reclamarle, ¿no? A montarle presión, incluso lo amenazaron con sancionarlo si para esa reunión del Internacional terminó en la segunda semana de diciembre, que era la reunión entre noviembre y diciembre, y terminó la segunda semana de diciembre, y a mediados de enero ya estaban viendo qué pasó con el programa. Si para comienzos de febrero no nos los presentas, bueno, te vamos a sancionar, ¿no? El manifiesto, entonces, que es un programa, como digo, surge en un momento digamos que no hay que perderlo de vista, el momento histórico que aparece el manifiesto, cuando nos interroguemos sobre la pertinencia del manifiesto hoy o sobre la pertinencia de algunas ideas que puedan estar expresadas en el manifiesto. Surge
en la etapa de, digamos, de crecimiento, desarrollo y consolidación del sistema capitalista, fundamentalmente en Europa, y lo estamos revisando, estamos sentados acá conversando sobre ello en una etapa absolutamente distinta. Estamos hablando acá en una etapa que podríamos caracterizar, siguiendo a nuestro difunto amigo Jorge Weinstein, como la etapa de decadencia histórica del capitalismo, donde ya el capitalismo agotó todas sus posibilidades de seguirse expandiendo como sistema, y de ahí, de acá en adelante, empezará, en medio de grandes contradicciones y en medio de grandes desafíos, empezará su declive histórico. Allí uno de los compañeros que leyó una parte del manifiesto en la mística, decía algo así, leyendo el manifiesto, decía algo así como que el capitalismo se volvería cada vez más agresivo contra el trabajo, contra el trabajo asalariado. Bien, habría que añadir en esta etapa no solo ya contra el trabajo asalariado, sino contra la propia naturaleza, para poder intentar seguir subsistiendo. Entonces, es muy importante esto, ubicar el momento en que surge el manifiesto, ¿verdad? Es la respuesta de un movimiento emergente en la sociedad, es la respuesta teórica, ¿verdad? Porque es una base programática de un sistema que para esa fecha está absolutamente vigoroso y representa de una u otra forma las tendencias progresivas de la humanidad. Y cuando lo estamos examinando hoy, lo estamos examinando en un tiempo histórico donde ya esas posibilidades progresivas del capitalismo están superadas, alcanzó lo que aparece ya expresado en el propio manifiesto. El capitalismo tenía una tendencia hacia la universalización, ¿verdad? Lo alcanza el capitalismo en la tercera parte, ¿verdad? Del siglo XX, que es la mundialización, la globalización que llaman los teóricos burgueses. Bien, entonces ese capitalismo que alcanzó la globalización, en su última crisis, vemos todos cómo arremetió en forma brutal contra las conquistas históricas de los trabajadores. Justamente cuando Hugo Chávez impulsó con mucha fuerza la ley del trabajo en nuestro proceso, ¿verdad? Con una visión tremenda y con un reto tremendo, porque lo hace justamente cuando las conquistas históricas alcanzadas por los proletarios del mundo habían entrado en retroceso, producto de esa agresión del capital frente al trabajo en escala planetaria, y que empieza justamente en los países de más desarrollo del sistema capitalista. ¿Y por qué esa agresión? Porque se empezaba a cumplir una cosa que no desarrolla el manifiesto, porque el manifiesto es un programa para los trabajadores, es un programa para la lucha inmediata, no es un estudio teórico profundo, pero que sí desarrolla más posteriormente, ¿verdad? La caída decreciente de la tasa de ganancia de la producción industrial ya se ha verificado en el mundo, ¿entiendes? Entonces, el capitalismo que está en auge en esta etapa histórica es el capitalismo especulativo, el capitalismo financiero, el capitalismo de la banca y el capitalismo que se basa, al igual que en el momento de su nacimiento, de todas las perversiones para seguir siendo vigoroso y poderoso. El poderoso, por ejemplo, en sus orígenes de la acumulación, es más o menos similar a las tendencias de la acumulación actual, que se apalancan en el tráfico de niños, en el tráfico de mujeres, en el tráfico de drogas, en el saqueo de los pueblos, etc. Entonces,
ubicada esa precisión del momento en que surge el manifiesto y del momento en que lo estamos analizando, no me voy a extender demasiado porque entiendo que todos vamos a tocar este tema, ¿verdad? Ubicado eso, también deberíamos estudiar qué cosas siguen vigentes del manifiesto. Porque el propio Marx y Engels, o los propios Marx y Engels, advierten ya cuando van a hacer el prólogo de la segunda edición alemana, en 1872, que el mundo había cambiado. Eran apenas algo así como 2 décadas y algo entre que aparece el manifiesto y cuando están redactando el prólogo a esa edición, y ya ellos hacen la advertencia que el mundo ha cambiado, entre otras cosas. Se había producido un hecho histórico digno de ser revisado con mucha profundidad por nosotros y nosotros, que se había producido la Comuna de París, entre otras cosas, pero también se había producido un desarrollo de las fuerzas productivas impresionante. Hoy, cuando lo estudiamos, cuando lo discutimos, se han operado varias revoluciones científico-técnicas de ese momento acá. Entonces, pero aún así, señalan los autores, ¿verdad? Se conservan intactas las líneas fundamentales de análisis del texto. O sea, qué cosas esenciales del capitalismo, independientemente de los saltos que haya dado, ¿verdad?, se mantienen. ¿Cuál es la esencia explotadora, expoliadora del capitalismo? Aquellas cosas que el sistema enajena, aquellas cosas que criticaron los trabajadores en aquel momento, ¿verdad? ¿Cuáles de esas cosas, por la misma naturaleza esencial del capitalismo, siguen vigentes y por tanto ahí está la fortaleza de un documento de esas características? Yo diría que lo otro importantísimo quiero poner de relieve es que es un arma para la lucha. En general, el pensamiento de Marx, y no excluyo a Federico Engels, hay grandes aportes de Federico Engels que por lo general no se toman en cuenta. El pensamiento de Marx es un pensamiento siempre en una permanente construcción. Y por supuesto la sociología burguesa ha tratado de, digamos, meter ruidos en torno a eso. En un tiempo estuvo muy en boga el debate sobre si había un joven Marx y un viejo Marx, en fin, y no se dan cuenta que hay una continuidad en la investigación que va, digamos, profundizando en la naturaleza, la esencia del capitalismo y en qué se basa la opresión del sistema del capital. Bien, entonces ese trabajo teórico creo que nos debe servir de ejemplo para las tareas que nosotros tenemos que asumir en el presente. Nosotros, por ejemplo, y es una deuda no del proceso bolivariano, es una deuda de todos los procesos revolucionarios que han habido del siglo XX para acá, que es que no ha habido una crítica profunda a la economía política del sistema. O sea, Marx no tuvo miedo de encarar la crítica de la economía capitalista, ¿verdad? Y nosotros somos muy cuidadosos y a veces nos sentimos pecadores si encaramos la crítica de la economía política de lo que nosotros mismos estamos construyendo. Yo creo que esa es una deuda histórica que impide el desarrollo, que impide la profundización de las ideas, porque las ideas, el pensamiento también es histórico, también tiene un proceso de nacimiento y desarrollo. Muchas gracias y de verdad muy honrado que me haya el Instituto Simón Bolívar invitado a participar de esta conversación. Dice Amílcar, quería leerles algo de un libro rojo, de un párrafo no es tan largo, pero que comenta de alguna manera lo que decía Amílcar.
Y es un párrafo de Ludovico Silva, que es marxista, es nuestro marxista venezolano. Y fíjense lo que dice Ludovico: ser marxista es algo muy difícil. No es lo mismo que ser adeco, o copellano, o masista, o mepista, o del PCB, ni siquiera ser del MIR. Cuando digo marxista, entiendo algo más alto, mucho más alto. Me refiero a un tipo de hombre, y de mujer, que posee la suficiente información, capacidad y vocación como para dirigir o al menos orientar, ya sea desde el libro o desde la tribuna política, a las masas de la sociedad actual hacia un futuro radicalmente distinto. Un futuro tan radical que, de hacerse presente, convertiría a la historia pasada en la prehistoria de la humanidad, para decirlo con el vocablo del propio Marx. Este tipo de hombre y de mujer, que llamo marxista, esgrime dos perspectivas que son complementarias. Por una parte, mide la temperatura de su propio país, su circunstancia más inmediatamente práctica, con el objeto de aclararla y actuar sobre ella. ¿Actuar para qué? Actuar para reventar las estructuras de la sociedad actual. Que es un poco lo que nos decía Miguel, es un programa de acción del manifiesto comunista. La teorización la hizo Marx y la hizo Engels también posteriormente. Este era un plan de acción para motivar, para orientar la lucha y, como decía Lúdico, para reventar las estructuras de la sociedad actual injusta en que ellos estaban y en que seguimos viviendo, digamos, en el mundo. Bueno, vamos a continuar con esta velada y entonces voy a invitar a nuestra amiga Valentina Badel, de Badel Hermanos, para que nos hable un poco de qué significa hoy en día publicar libros rojos. ¿Qué es eso? Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Principalmente comenzando agradeciendo, ¿no?, la invitación y la convocatoria por parte del Instituto Simón Bolívar y también por parte de la Unión Internacional de Editoriales de Izquierda, que convoca a nivel mundial esta conmemoración del Día Mundial del Libro Rojo. Entonces, agradeciendo mucho a los que co-crearon este proyecto, que creo que viene a dinamizar bastante el espacio editorial del continente, de Venezuela también y de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando leí más o menos sobre qué significa, ¿no?, publicar en la actualidad y también a lo largo de la historia, ¿no?, libros rojos, voy un poco a recordar y a rememorar, ¿no?, la historia de nuestra editorial, que va estrechamente ligada con la vida de mi padre. Entonces, porque en un momento es bueno recordar, cuando yo todavía no había nacido en este mundo, qué significó para un editor publicar libros de izquierda y libros rojos en este país, ¿no?, que en ese momento conllevaba a riesgos hasta de tu propia vida, allanamientos, confiscación de material, ¿no? Ver ahora, ¿no?, ahora que me toca llevar este bulto y cargar con la herencia, con el legado, cómo ha cambiado la historia y cómo ahora desde nuestra casa editorial pues realmente tenemos una variedad de títulos que podemos difundir tanto en Venezuela como en otras latitudes. Entonces ahora más bien publicar libros rojos sigue siendo la continuidad de ese compromiso ideológico que ha tenido la historia de la editorial, que actualmente tenemos 47 años, y ya pues agradeciendo la mención del libro de Ludovico Silva, ¿no?, acá Belleza de la Revolución, que se publicó en 1979. Entonces en ese momento la editorial apenas tenía 4 años de fundada y ya estábamos publicando textos que llevaban al debate, ¿no?, de la izquierda en ese momento.
quiero también leer un parrafito aquí de Ludovic, a propósito de la conmemoración, que dice: la historia sabe cómo procede y al fin y al cabo a uno no le queda más remedio que admitir que todas esas aberraciones son el precio que cobra la historia para pasar de una edad a otra, o como decía Marx, para superar la prehistoria humana. La historia no la hacen ni Dios ni los ángeles, sino los hombres. La mitología revolucionaria ha hecho creer a muchos que el modelo de sociedad diseñado por Marx podía aparecer de la noche a la mañana en un acto de prestidigitación histórica. Entonces, esto lo quiero llevar porque en Venezuela se viene gestando la historia de la lucha del pueblo, y para los editores contemporáneos es un compromiso llevar esa historia de la lucha de los pueblos de 27, 28 de febrero, 4 de febrero, ¿no? 27 de noviembre y poder llevar esa historia a la juventud de ahora, porque ahora yo como joven, lectora, militante revolucionaria, digo, ¿cuáles son los desafíos, no?, para un editor contemporáneo? Ahorita no hay persecución, no hay allanamiento, no hay riesgo de vida por publicar estos libros, pero tenemos un bloqueo, tenemos unas mal llamadas sanciones que al editor contemporáneo en Venezuela nos hace cuesta arriba seguir publicando textos como veníamos haciendo antiguamente. Paradójicamente, las estadísticas señalan que en los últimos 2 años ha mermado la producción de publicaciones editoriales, pero ha crecido la cantidad de público lector en Venezuela, es decir, bien sea por la pandemia y la confinación, pero la gente está leyendo más en nuestro país. Los jóvenes están leyendo más en nuestro país. Esto nos llama a cómo cumplir con esa demanda de lectura, y creo que la unión de esta red de editoriales de izquierda pues nos da la fuerza para juntos poder contrarrestar todo este bloqueo y poder seguir trayendo y publicando textos para toda la juventud que ahora, digamos, de 30 años para abajo, el joven venezolano, antiguamente, pues, cuando yo era joven, uno llegaba a un autor, bien sea porque, bueno, primeramente la radio, ¿verdad? Luego leía su columna todos los domingos en el periódico y así, pero ahorita tenemos una herramienta, ¿no? Que todos los jóvenes ahorita se manejan, que es las redes sociales. Entonces, el joven de 30 años para abajo va a buscar la lectura, el libro, el autor a través de redes sociales. Entonces, ¿cómo las editoriales ahorita contemporáneas podemos luchar y esa herramienta hacerla nuestra, ¿no?, para poder atraer a esa juventud lectora, ¿no? Ahorita, hace poco me enteraba que, por ejemplo, en la aplicación de Telegram existen llamados grupos de bibliotecas en donde de verdad puedes descargarte el libro que quieras y hasta elegir el formato, si lo quieres en PDF, en ebook. Entonces, eso hay que estudiarlo, ¿no? Y hay que sentarnos a ver cómo nosotros nos introducimos en esos nuevos tiempos y cómo llegamos a esos jóvenes lectores para que conozcan la lucha que ha sido nuestra y latinoamericana, y así también poderla llevar al mundo, ¿no?, y las traducciones, etc. Lo otro que quiero destacar es que es importante para los editores contemporáneos hacer que las voces que hablen sean los protagonistas de nuestro pueblo, ¿no? Queremos que sea también el pueblo el que tenga ese acceso a la publicación de texto, ¿no? También. Y también queremos comprometernos de alguna forma a que a través de esta red mundial podamos difundir autores venezolanos y por supuesto toda la obra que dejó plasmada nuestro comandante Chávez,
a todos los idiomas y llevarlo a todas partes del mundo, ¿no? La historia de nuestra editorial está ligada con la amistad de mi padre con el comandante Chávez, y fue él el que le dio, digamos, así la libertad de poder llevar sus textos en libros. Entonces recuerdo mucho y siempre cuento esta anécdota porque me parece muy significativa del comandante y de aquellos tiempos en donde se comenzaron estas luchas, ¿no? Que en la editorial, contaba mi padre, en una reunión del MBR 200 se hacían allí en ese sótano. Entonces la editorial también servía como espacio digamos, de concreación de todo este movimiento que se estaba gestando. Entonces ahí había una reunión con todos los del MBR, los directivos, digamos, y llegó el comandante Chávez, llegó un poco tarde, y cuando entró a la editorial, pues ya todas las sillas que había estaban ocupadas. Y Chávez llegó y se sentó encima de las cajas de libros. Y mi papá le dijo, Chávez, no vale, búscate una silla, ya debe haber una. Y Chávez llegó y dijo, no, Varela, la lectura entra, la cultura entra por cualquier lado. Entonces, así que déjame aquí, pasó toda la reunión sentado sobre las cajas de libros. Entonces, ese es el llamado que yo creo que también debemos rescatar, ¿no? Como revolucionarios, de entender que de alguna forma el acceso, por eso predicar, ¿no? Y seguir con la lucha del libro tanto impreso como digital, ¿no? Y cómo pueden coexistir estos dos formatos en la actualidad, tanto para los jóvenes como las generaciones que ya vienen creciendo, y poder la cultura de verdad que sea de acceso a toda la población en todos los niveles. Entonces, ese es el compromiso que estamos asumiendo. Y también quería aprovechar en este hermoso libro de Manuel para Insurgentes, de otro padre de nuestra casa editorial que fue Domingo Alberto Rangel, cuya amistad entre mi padre y él fue bastante, digamos, en lo político, pues eran dos pensadores que juntos, digamos que fue Domingo el que impulsó a mi papá en ese momento a fundar esta editorial, ¿no? Entonces aquí Domingo dice, ¿no? De una forma muy poética y muy hermosa, el capitalismo de hoy no es el que vio Marx o el que vio Lenin, tampoco es el que vio Fidel y el Che en 1959. Nuestro enemigo es el capitalismo de hoy. Es él nuestro reto y debemos combatirlo con instrumentos que engendren la vida. Entonces ese es el llamado, ¿no? A combatir el capitalismo de hoy. Y nosotros, con todas estas herramientas, ¿cómo podemos, de alguna forma, desde nuestra ideología y nuestra convicción, utilizarlas para llegar a todo el público lector de nuestro país y de Latinoamérica? Muchas gracias. Y a veces usar las armas del enemigo, ¿no? Aquí dice Ludovico Silva, está hablando del marxismo, y dice cómo termina esta. Él dice que el marxismo es para la transformación, la revolución, etc., ¿no? Dice, sé que todo esto en el aspecto político suena a anarquismo, y lo es si por anarquismo se entiende la voluntad de cambiar todo mercado o poder existente, y también es terrorismo si por terrorismo se entiende defendernos con las mismas armas del adversario. Es lo que está diciendo. Está Ludovico. Bueno, hoy es el Día Internacional del Libro Rojo. Es un evento internacional a lo cual el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos se está sumando. Y de eso nos va a hablar Carlos Rojo, presidente del Instituto. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, compañeros y compañeras. Es un placer estar aquí el día de hoy, tener a esta mesa que nos acompaña y a la que le tenemos mucho cariño, no solamente en la militancia que hemos compartido de alguna manera u otra en las distintas trincheras, pero también en lo personal por el carácter y el compromiso que sé que cada uno de ustedes tiene y lo hemos evidenciado también. Para nosotros es muy
importante y estamos muy felices de poder unirnos un año más a esta convocatoria. Esta convocatoria, si mal no recuerdo, tiene apenas 3 años que se ha estado haciendo de manera internacional. Nosotros como instituto nos unimos a ella el año pasado, donde hasta el presidente Maduro hizo una lectura del manifiesto, de una porción del manifiesto, nos dio unas reflexiones. Igual otros compañeros y compañeras aquí en Caracas lo hicieron. Y bueno, lo interesante de esta oportunidad hoy, que lo estamos haciendo aquí ya de manera colectiva, juntos. El año pasado fue también por el tema de la pandemia, fueron como personas que enviaron sus videos. Este año volvemos un poco a este formato presencial y seguramente seguiremos haciéndolo de esta forma. Hemos visto a lo largo del día, incluso desde ayer, para nosotros, han venido llegando imágenes de otros compañeros y compañeras alrededor del mundo que han venido haciendo sus lecturas, desde la India, en Estados Unidos, en Brasil, y es muy importante que nosotros nos veamos allí porque, bueno, Venezuela forma parte también de esta lucha de los pueblos contra o a favor de la emancipación social, y que tengamos nuestro espacio, que ese espacio como el de hoy sea un espacio que además está lleno de internacionalismo, con la mística que nos presentaron los compañeros y compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de alguna manera entrelazándonos en ese mismo espíritu libertario. Contamos aquí también con la presencia de los compañeros de Voces en Lucha, con la presencia de la compañera Lolo, que viene de Pan-Africanism Today, también de Sudáfrica. Es decir, esto es una lucha que viene siendo lo que decía, lo que planteaba Marx desde un principio, que era una lucha de clases, más allá de cualquier frontera que se nos haya impuesto. Igual es un honor para nosotros también reivindicar al manifiesto comunista, su importancia como hoja de ruta, de cierta manera, de los trabajadores y trabajadoras del mundo, desde un espacio que le rinde honor a nuestro libertador Simón Bolívar. Todo es que es una forma también de enterrar de una vez por todas aquellos mitos que de alguna manera trataron siempre de dividir a Bolívar y Marx, que siempre trataron de mostrar como que no era compatible una ideología con otra, una fórmula con otra, cuando más bien en el estudio meticuloso de la obra de ambos puede más bien darse cuenta cómo hay muchos puntos de encuentro en esos caminos. Y yo creo que eso es una de las cosas que queremos resaltar hoy, porque la revolución bolivariana ciertamente se nutre de todas esas mismas fuentes y más bien y está en este momento labrando su propia contribución a esa gran revolución mundial, esa gran revolución de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Yo creo que es importante siempre vernos allí reflejados, entender que a veces hay cuestionamientos sobre si es ajeno o no, si el marxismo o la idea de Marx no tiene que ver con nuestra propia idea o nuestra propia raíz, y yo creo que al contrario, más bien creo que de las propias raíces de la revolución bolivariana se pueden ver elementos que luego serían elementos que el propio Marx destacó. Y en ese sentido, una de nuestras raíces como revolución bolivariana está, por supuesto, en Simón Rodríguez. Y nosotros, haciendo un breve repaso sobre una de las grandes controversias históricas de Simón Rodríguez, es precisamente algo que está en el programa que esboza Marx y Engels en el manifiesto. Hay unos 10 puntos de acción que son a los que ellos llaman dentro del manifiesto comunista, y el punto 10 es precisamente el punto sobre la educación en igualdad para todos. Y cuando vemos el papel que tuvo Simón Rodríguez en el Alto Perú, en ese momento se llamaba así, que es hoy el Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, había unas nociones muy importantes que Cova lo describe, y voy a citar solamente un par de ellas, ¿no? Pero que la controversia que se arma con Simón Rodríguez es por querer democratizar precisamente la educación, llevarla a todas las clases sociales en
ese momento de fervor revolucionario, de la construcción de la independencia, la construcción de nuevas naciones. Decía Coba que Simón Rodríguez buscaba educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores, y eso generó, por supuesto, una gran tensión. Diría más adelante, la educación que planteaba Simón Rodríguez, que se parece mucho, por eso no la confusión, se parece mucho a lo que decía Marx. Oficios manuales junto a la instrucción primaria. La intención no era, como se pensó, citando a Coba, diría luego Simón Rodríguez, llenar el país de artesanos, sino instruir y acostumbrar al trabajo para hacer hombres más útiles y asignarles tierras y auxiliarlos en su establecimiento. Era colonizar el país con sus propios habitantes, era democratizar ese acceso a la educación y además quitar ese estigma de que no se podía trabajar lo manual, que era un algo muy heredado de la colonia, que nosotros los hidalgos de la colonia no trabajamos porque no podemos tocar tal cosa, porque eso nos degrada, no, el trabajo como algo dignificante. Y otra cosa interesante también de esa educación igualitaria que promovía Simón Rodríguez es que también fue muy controversial al querer instruir a las mujeres junto con los hombres. Y decía Simón Rodríguez, se daba instrucción de oficio a las mujeres para que no se prostituyesen por necesidad ni hiciesen del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Había una gran preocupación en ese momento por todas las condiciones que sabemos que estaban impuestas en ese espacio, y Simón Rodríguez ataca eso con esa propuesta. Ahora, ver esto el día de hoy, ver esa iniciativa de Simón Rodríguez es claramente lo mismo que está colocando Marx en el punto 10 del manifiesto. Por eso yo creo que hay muchas cosas, hay muchos paralelos históricos, como lo recordaban los compañeros. La obra de Marx es algo en movimiento, es algo constante, es algo que se transforma, algo que se va transformando de acuerdo a nuestra realidad y que nosotros también vamos transformando de acuerdo a ella. Para citar a Ludovico también, que es nuestro marxista guía, es interesante que dice que Marx en su obra dice que el comunismo no es en sí mismo otra cosa que la realización particular unilateral del principio socialista. A esto Ludovico responde: el socialismo es la idea, el modelo, el proyecto, la estrategia. El comunismo es la práctica, la táctica, la tarea inmediata. A veces a estos términos se le ha tenido mucho temor, sobre todo a raíz de la Guerra Fría y a raíz de esas diferencias que nos han querido imponer, de alguna manera ver el comunismo o ver la izquierda como algo que reprime libertades, pero bueno, es parte de la propaganda que siempre tuvo los Estados Unidos. Pero si nosotros tratamos de ver ese sentido que origina en Marx, que lo reflexiona Ludovico y que lo vemos hoy, si el socialismo del siglo XXI, que es nuestra adaptación, nuestra visión de lo que debe ser la lucha de clase y la transformación dentro de nuestros parámetros, es la idea, bueno, nuestro modelo, nuestra práctica y nuestra forma de llevarlo eso en concreto es la comuna. Y es lo que estamos haciendo justamente aquí en Venezuela, y es el proyecto que nos dejó el comandante Chávez, que vino transformando también con las ideas de Bolívar, con las ideas de Marx, con las ideas de tantos pensadores, que de tantos otros libros rojos que pasaron por ese camino, pero que nos lleva de alguna manera a ese mismo lugar. Creo que es eso, la comuna viene siendo hoy entonces en la práctica la realización de ese socialismo del siglo XXI, y esa es nuestra lucha y por lo que estamos luchando y construyendo en este momento. Finalmente, hace unos días escuchaba unas reflexiones de Katia Colmenares con Pérez Pirela sobre el tema de Marx y un Marx decolonial, y ella hacía un comentario que, conversando en Europa con alguien que le decía que cómo se imaginaba el mundo post-capitalista o socialismo, si lograba imaginar algo más allá, y decía que en realidad en Europa era muy difícil imaginarlo porque se había destruido todo lo que era comunidad, se había de alguna manera solamente dejado el individuo, y era muy difícil ver ese otro futuro.
pero nosotros aquí sí lo tenemos porque hemos preservado, aquí no fue derrotado, en el sur no fue derrotado el marxismo, por decirlo así, en el sur sigue vivo y siguen vivas nuestras resistencias y es lo que estamos haciendo ahora. Y aquí sí vemos ese futuro, esa posibilidad de futuro en el proyecto de la comunidad. Entonces, para finalizar, y bueno, agradecer por supuesto digamos, el que hayan y que estén aquí presentes con nosotros y compartiendo con nosotros estas ideas, sí creo que debemos vernos como parte de ese mundo en movimiento, parte de esa idea en movimiento, ese espíritu que nos deja el libro rojo por excelencia, que es el manifiesto, pero todos esos libros rojos que venimos leyendo y escribiendo. Hoy se escribe un libro rojo más en las calles de Venezuela, nuestra resistencia a esta guerra, a este bloqueo. Es un libro que se escribe a lo mejor no con tinta, pero que se escribe con la acción del pueblo que resiste esa agresión. Y bueno, seguimos en esa escritura que debe ser constante, debe ser algo con lo que nos comprometamos y que debe, por supuesto, seguir trascendiendo esas fronteras ficticias, porque en realidad lo que nos une es esa lucha desde la humanidad, desde la clase trabajadora y desde ese amor que debemos tener por los seres humanos y por nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias a la redondez de la Tierra, este día ha durado bastante. Desde anoche ya teníamos fotografías de lectura que estaban haciendo del otro lado de la Tierra, por Vietnam, por Malasia, ya estaban haciendo esto que estamos haciendo nosotros hoy. Es algo que es mundial, porque lo que llevó el manifiesto comunista es algo que trascendió a Inglaterra o a Alemania y ha motivado las revoluciones, todos los partidos comunistas, partidos de los trabajadores, partidos socialistas, partidos revolucionarios del mundo fueron de alguna manera guiados y motivados por ese programa de acción, como decía Milcar, que fue el manifiesto comunista, ¿no? Entonces yo quería, aprovechando aquí para leerles otra cosa que tiene que ver con eso, con el tema del partido, ¿no? Y es a un comunista que es Pablo Neruda, que dice así, se refiere al partido: me has dado la fraternidad hacia el que no conozco, me has agregado la fuerza de todos los que viven, me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento, me has dado la libertad que no tiene el solitario, me enseñaste a encender la bondad como el fuego, me diste la rectitud que necesita el árbol, me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres, me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos, me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos, me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca, me hiciste adversario del malvado y muro del frenético, me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría, me has hecho indestructible, porque contigo no termino en mí mismo. Poema de Pablo Neruda. Entonces, bueno, vamos a continuar y voy a darle la palabra entonces a nuestro amigo. Lo bueno es que ahorita puedo decirlo así, no tengo que decir un cargo, una cosa. A nuestro amigo Jorge Arriaza, porque nos hable de este evento, del manifiesto. Gracias, Guillermo. Gracias, Instituto Simón Bolívar, para la paz y la solidaridad entre los pueblos. El año pasado, efectivamente, nos sumamos a esta iniciativa tan bonita y raro que no existiera antes. Apenas tiene 3 años y, bueno, a quien se le haya ocurrido, no sé si fue Villegas, por ahí fue, ¿verdad? La verdad es que era una deuda que teníamos de rememorar o tomar como pretexto la publicación, la fecha de publicación del Manifiesto Comunista para poder darle vigencia o analizar críticamente la vigencia de tanta literatura revolucionaria, tanta literatura por la liberación. Siempre con la duda, no es el caso de la editorial Badel, pero que hay libros que se dicen rojos y no son rojos. Y como hay izquierdas que se dicen izquierdas y no lo son, incluso socialismos que se dicen socialismos
y no lo son. Pero si uno parte del manifiesto comunista como la raíz fundamental, bueno, es mucho más sencillo ubicarse en qué literatura se corresponde con lo rojo en este caso. Y efectivamente, escuchando, bueno, Amílcar nos dio una clase, gracias, profesor, luchador, sin lugar a dudas, fíjense, yo lo tengo aquí en la mano, casualmente Marx y Engels nunca se lo hubiesen imaginado, pero tiene aquí una foto de Moscú, del Kremlin, de la iglesia de San ¿qué? Bueno, ese santo. Y sin lugar a dudas, uno no puede esperar de esta extensión un tratado teórico, pero sin embargo es un libro que prácticamente dice todo. Recuerdo en el año 2005, si no me equivoco, Delcy Rodríguez era en ese momento viceministra de Relaciones Exteriores para Europa, y ella me llamó para yo ayudar en la formación de su equipo de trabajo. Yo no tenía como yo no había podido hablar con ella antes, no tenía muy claro, pero bueno, definitivamente por la vía de la literatura socialista. Y en la antesala estaba esperando yo y estaba Luis Bilbao, argentino, hombre también, no sé si comunista, pero socialista. Y está con quien lo acompañó siempre en las labores en Venezuela, que es Marlena. Y yo le pregunté a Luis Bilbao, ya que lo tenía aquí, yo tenía la duda, yo tenía un poco de libro, y dije, bueno, ¿y por dónde comienzo yo, Luis? Y le mostré los libros que cargaba, tenía libros desde los discursos del Libertador hasta los del Che, tenía varios, como 5 o 6. Y él me dijo, no, ninguno de esos. No. Vas a una librería y te compras el manifiesto comunista. Ese es el primer libro. Después de ese libro, tú puedes irte por cualquier otro. No tuve tiempo de ir a la librería, pero para la siguiente sesión, nada más fueron 2 realmente, pero en la siguiente sesión llevé el manifiesto del Partido Comunista, que yo habíamos leído pues, muchos años antes, pero darle una lectura para tratar a partir de él de transmitir ideas es distinto, ¿no? Y bueno, y hablando del comunismo y del socialismo, siempre el terror que se nos ha inculcado, son muchos, ¿no? Pero sobre todo ha sido a partir de la clave de la discusión socialista, que es la propiedad. La propiedad privada burguesa, la propiedad privada personal. Al propio comandante Chávez, desde el 92, decían, si ese hombre llega al poder, te van a quitar tu carro, tu casa, y llegaron al extremo, ya en el poder, de decir, te van a quitar tus hijos. Uno, además, nunca pudiese imaginarse que iba a ser el comandante con tantos carros, tantas casas y tantos hijos, ¿no? Pero era, en realidad, una amenaza de propaganda, y todo partía de la famosa palabra comunista. Esto, por supuesto, se extendió mucho, como dijo Carlos, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el macartismo, aquella persecución terrible, pero desde un principio, se puede decir, cuando se encontraron las ideas con este documento, siempre el tema de la propiedad estaba en el centro. Entonces yo voy a leer unos fragmentos aquí, dicen Carlos y Federico. La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal. Él está hablándole a la burguesía que lo critica, ¿no? ¿Os referís acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que precede a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla. El progreso de la industria la ha abolido y está aboliéndola a diario. O tal vez os referís a la propiedad privada moderna, a la propiedad burguesa. Luego él sigue en adelante, y más adelante dice, os horrorizáis, esta traducción es de España, ¿no? Os horrorizáis
de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros, precisamente porque no existe para esas 9/10 partes, existe para vosotros. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. Luego continúa, según vosotros, desde el momento en que el trabajo no puede ser convertido en capital, en dinero, en renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible de ser monopolizado, es decir, desde el instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa, desde ese instante la personalidad queda suprimida. Reconocéis pues que por personalidad no entendéis sino al burgués, al propietario burgués, y esta personalidad ciertamente debe ser suprimida. Es muy directo, ¿no? El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, no quita más que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno por medio de esa apropiación. Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad y sobrevendría una indolencia general. Si fuese así, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido a manos de la holgazanería, puesto que en ella los que trabajan no adquieren y los que adquieren no trabajan. Y antes de esto ellos habían explicado el tema de la propiedad personal del trabajo asalariado y de cómo eso en ningún momento se propone abolirlo, sino cuando se acumulan a un nivel tal, y más con la propiedad de los medios de producción, que ya tienes el control por completo en una clase de la sociedad. Esto me hizo recordar mucho, y aquí con el permiso de ustedes, me voy a una anécdota muy personal. 1989. Yo tenía en ese momento 14 años, si no me equivoco, y acababa de llegar. Mi padre fue diplomático y habíamos vivido en Canarias, en Curazao y en Galicia. O sea, yo pasé desde los 2 años hasta los casi 14 años fuera de mi país. Afortunadamente mi padre era un enamorado de su tierra, de Bolívar, de nuestra historia, y aunque era un buen adeco, que no era otra cosa, pero me inculcó muchísimo amor por mi país. Y cuando vivimos, a mí me tocó vivir llegando la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez contra Eduardo Fernández. Y bueno, solo ver aquella figura de Carlos Andrés Pérez a mí me espantaba, no por intuición. Y escuchar a alguna gente, buena gente, diciendo, no, pero esta vez él se va a reivindicar, esta vez él no va a robar, esta vez, yo decía, pero no puede ser, que uno escuche, incluso gente muy cercana a mí votó por él, y hoy son más extremistas, chavistas de lo que podemos ser nosotros. Y luego viene el Caracazo, las medidas neoliberales y el Caracazo. Vivía yo en ese momento en una organización que aún hoy es de clase media alta, y en ese momento lo era más todavía porque era nueva, que mi madre tuvo en su momento la capacidad de ver hacia el futuro y compró aquel apartamento cuando estaba en maqueta, 5 veces más barato de lo que finalmente lo vendieron cuando estuvo construido. Eso quería decir que yo vivía entre personas con mucho dinero. O sea, éramos quizás la familia con menos dinero. De hecho, más adelante tuvimos que mudarnos allí porque no podíamos cubrir los costos, y había entre ellos a eso que uno puede identificar como nuevos ricos, o sea, gente que había nacido en la pobreza, que había adquirido dinero, algunos gracias al Estado, a la corrupción, a los bancos, y que tenían muchos recursos. Se convocó una junta de condominio de ese edificio, no recuerdo bien, habrá sido el 1 de marzo, no sé, por esa fecha, tras los acontecimientos.
Y mi mamá, que era la lideresa de nuestro hogar y la que iba, estaba haciendo cola, quién sabe dónde, para comprar comida en aquel momento, donde todo se hizo muy escaso en pocos días. Así que ella me dijo, como ella me decía, como tú eres seriecito, baja tú, 14 años, 15. Y bueno, y empezaron aquellos compañeros no solo a hablar de la coyuntura, sino a preparar acciones para enfrentar a las turbas que iban a venir a apropiarse de sus apartamentos. Cosa que la vimos después en el año 2013, ya en Revolución. Por ahí hablaban de piedras, de aceite caliente, de todo eso, una cosa que ya tenían, que yo escuchaba, que yo era tan tímido y además no era nadie allí, pues, que no hablaba, pero se le ocurre darme la palabra al presidente para ¿qué dice el hijo de Selenia? Eso es lo que era yo. Y entonces yo le dije, yo no puedo hablar con mis padres, pero si ese pueblo que salió a la calle recientemente viene para acá, yo les abro la puerta de mi casa, insisto, no puedo hablar con mis padres, pero les abro la puerta de mi cuarto y que se lleven todo lo que yo tengo, yo se los doy gustosamente. Le regalo la computadora que me regaló mi tío, mis libros, mi ropa, porque eso en realidad lo hemos adquirido nosotros a costa de su pobreza. Bueno, aquella gente se quedó, se terminó la reunión y cuando yo estoy arriba, mi mamá abre la puerta con la comida y me dice, mira chico, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué me lo agarró Oscar? Y yo, claro, claramente Oscar, que era un nuevo rico, en la esquina ahí me dijo que Selenia, mucho cuidado, que tienes un hijo comunista. Y en realidad yo no había leído literatura ni para nada, era una cosa intuitiva. Y efectivamente, cuando él me dice comunista, yo empiezo a leer, empiezo a investigar, me fui incluso para la biblioteca aquí en el centro y me dije, bueno, sí soy, tiene razón este señor. Y bueno, efectivamente son, digamos, la historia y sus procesos están muy bien identificados en su momento, ¿no? Estos compañeros cuando hacen la crítica a los otros socialismos, al socialismo reaccionario, al socialismo utópico clásico, también son muy claros y la diferencia es esa que dice Amílcar. Esto es un programa de lucha para que la clase se convierta en hegemónica, la clase trabajadora. No es una propuesta filosófica ideal de cómo deberían ser las cosas, sino cómo hacemos nosotros, como dijo Ludovico, para reventar las estructuras, para liquidar, como decía Lenin, incluso el Estado burgués, y para cambiar la forma de producción, las relaciones de producción y en consecuencia todo lo demás, superestructura. Algo que también, cuando se analiza la vigencia, como tú bien lo decías, las circunstancias todo lo cambian, incluso en 20 años, ellos mismos reflexionaron sobre la vigencia de algunos de los planteamientos del manifiesto, y mucho más. ¿Cuántos años han pasado? 174. Imagínense cuántas cosas han cambiado. Simón Rodríguez, entre otros muchos, llamaba a estudiar las circunstancias. No hay manera de planificar, no hay manera de actuar si no han considerado las circunstancias. Las circunstancias terminan siendo el principal insumo de cualquier propuesta. Es imposible. Hoy nosotros sacamos esto en una asamblea de trabajadores y aún el documento resultante no puede ser como este, pero sí puede ser esencialmente como este. Porque, por ejemplo, vamos a irnos a la ciencia ficción, un androide. O sea, los androides, uno ve en las películas, van evolucionando, desde el robot cuadrado con la cabeza cuadrada, de perdidos en el espacio y el otro, tal, hasta los que acaban de presentar en China, que no es difícil diferenciarlo entre un ser humano y el androide. Y tantas películas de ciencia ficción que hay al respecto. Pero un androide es un androide. Este libro y el comunismo y el socialismo son lo que son. Somos lo que somos. Podemos evolucionar, podemos cambiar, pueden cambiar las circunstancias, pero definitivamente aquí está la esencia de la lucha de clases, de lo que está vigente. Aquí está la esencia de la explotación, de la plusvalía, de la renta, de la enajenación, de la alienación, y esos son elementos que son permanentes, son constantes en la ecuación
más allá de las circunstancias. Y por eso yo creo que hay que celebrarlo. Él y todos los documentos, libros que ha habido posteriormente de estudio. Yo recuerdo mucho a Fidel Castro, en una reunión que sostuvimos, sacó el libro de István Messalus, el grande, el más allá del capital. Y él lo puso allí y dijo, el único que puede leer ese libro es Hugo Chávez. Porque yo he tratado de entrarle en orden, en desorden, por capítulos, y no lo logro. Es una prosa muy enrevesada. Y alguna persona que estaba allí en esa reunión le dijo, bueno, seguramente eso fue lo que dijeron cuando Marx publicó El Capital, y muy pocas personas podían descifrar lo que estaba diciendo. Y hoy hay teóricos, bueno, más allá del Capital, cómo leer el capital ya no existe, etc., ¿no? Es decir, que ha evolucionado profundamente. Pero en la práctica, lo que decía Carlos al final, y qué bueno que Ludovico estuvo tan presente a lo largo de toda la conversación, en la práctica, en nuestro caso, en el venezolano, la comuna viene a ser donde podemos ver realizado desde estos sueños hasta los sueños actuales con sus circunstancias. Si no cuidamos eso, pues no estaremos yendo sino hacia la nada, o estaremos rebotando con la realidad y volveremos hacia atrás. Por eso, creo que el llamado que podemos hacer en Venezuela en este momento histórico es nuestra praxis del siglo XXI, de nuestro socialismo, es la comuna. La comuna, diría yo, como dicen ahora también, plus, más, porque es la comuna, más movimientos sociales, más organizaciones del poder popular, más organizaciones del movimiento popular que tengan comportamientos semejantes a las comunas, aunque no sean legalmente un consejo comunal, una comuna, etc., es definitivamente la vía de nuestro socialismo. Y eso incluye las comunas con propiedad de los medios de producción, pequeños, medianos y grandes, las comunas con capacidades de transformación de las relaciones humanas y de producción, y una nueva superestructura que se corresponda con esa nueva realidad de producción. Bueno, muchas gracias. Comuna. Y en ese sentido, oí una expresión en estos días del compañero Nicolás. Bien, yo voy a citar dos cosas. Cuando se escribe el manifiesto, no había sucedido la Comuna de París. Marx y Engels, creo que Marx, no puedo decir si Engels, estuvieron opuestos a que se lanzara la Comuna, que los obreros y obreras de París se jugaran el todo por el todo en aquel momento. Y consideraba Marx que no había suficientes condiciones para ello. Luego, cuando se produce la comuna, Marx corre a estudiar en el laboratorio de la lucha real, ¿no? De lucha concreta. E hizo unas elaboraciones concretas sobre lo que significaba la comuna. A propósito que se está debatiendo fuertemente el tema del papel de la comuna hoy en la continuidad de nuestro proceso, y recordando algo que dijo el comandante Chávez, el presidente teórico número 1, que acababa de proponer la comuna como camino, pero ahí reconocía que no teníamos una elaboración teórica sobre la comuna. Yo me atrevo a hacer una invitación a tomarle la palabra al comandante Chávez y a revisar tal como dijimos anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo histórico transcurrido, revisar la caracterización que asoma Carlos Marx sobre la comuna. Porque Carlos Marx introduce un elemento para pensar la esencia transformadora de la comuna. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer es que voy a leer el último párrafo
Voy a leer el último párrafo del manifiesto, que es un párrafo que termina con una consigna. Bueno, podemos decir la consigna todo aquí escrito pegado al final. Yo voy a leer el párrafo y ustedes se animan o no a gritar conmigo la consigna. Dice: los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrotando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella, más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Proletarios de todos los países, unidos. Muchas gracias.